prácticas y de solubilidad y otro montón de razones, son triglicéridos de cadena media y no tienen ácido araquidónico. Resultado, estos pacientes me hacen un síndrome de deficiencia de grasas esenciales. ¿Ok? Es más, una de las cosas que pudieras decir, por ejemplo, tomemos a Paola. ¿Se acuerdan que la naufragamos en la mañana? Ya me rescataron, doctor. Sí, pero fíjate que el avión que te iba transportando de rescate viene ahora. Y bueno, te naufragaste en el Pacífico, la ruta es lo que llamamos una ruta de gran círculo, entonces generalmente pasas cerca del Polo Norte para cortar camino, ¿va? No volás a través del Pacífico. Normalmente las rutas de aviación no pasan el Pacífico. Hay mucho, no está en la cobertura de satélite ni nada por el estilo. Entonces volás por el Polo Norte y resulta que en algún lugar cerca de Alaska cae un rayo, se queman todos los instrumentos de la avión y vas para abajo de nuevo. Qué salada, doctor. Yo no tengo la culpa que seas más salada que un bacalao noruego, ¿ok? Y te estrellas en medio del norte de Canadá, donde básicamente sos la única sobreviviente y no es muy fácil que te encuentren, ¿ok? Por si preguntabas, el transmisor, el localizador del avión también lo quemó el rayo, o sea que goodbye y tratar de pasar un mensaje, ahí no hay cobertura de celular. Sin embargo, resulta que el avión tenía ahí un kit de supervivencia y municiones y todo, y te metes a cazar. Ok, entonces estás cazando y tu dieta es exclusivamente carne magra. Resulta que lo único que hay así cazable es conejos y ardillas y animalitos pequeños. Y empezás a cazarlo, es decir, bueno, puedo cazar suficiente para llenar mi aporte de calorías y de proteínas muy bien. Sin embargo, aproximadamente a las 4 semanas empezás a tener problemas porque tenés lo que se llama la desnutrición del cazador. Cuando tu entrada dietética es puramente proteína magra y, ¿cómo se llama? Y carbohidratos muy pocos, o sea que básicamente toda la proteína, todas las calorías las estás sacando por gluconeogénesis, más la proteína suficiente para mantenerte funcionando. El problema es que no estás ingiriendo suficientes ácidos grasos esenciales y empezás a tener problemas. ¿De qué consta el síndrome de la inanición del cazador? Te lo voy a dejar de tarea, no entra en el examen obviamente, pero para picarte un poquito la curiosidad. O sea que realmente las dietas, fíjate, porque por ahí anda alguna gente con el capítulo de dietas, las dietas que son pura proteína, o sea, esencialmente 100% de proteína magra, tienen manifestaciones deficitarias, aunque tengan una entrada más que suficiente de proteínas e incluso una entrada más que suficiente de calorías, podés tener una deficiencia de ácidos grasos esenciales, ¿ok? O sea que, por ejemplo, si vos vinieras y dijeras, ok, pudiera sobrevivir con, nutricionalmente, vamos a tomar una cosa nutricionalmente inapropiada en este sentido, que no tiene grasa, pero sí tiene muchas proteínas. Te vas, por ejemplo, a Primark y ahí venden aquellos grandes batidos para deportistas, unos tarros así de polvo, que se supone que disolves en agua, algo así, para hacer algo así como una milkshake con alto contenido de proteínas. ¿Ya los has visto? Sí, doctor, hasta ya los venden ya mezclados con leche. Ya lo sé. El de chocolate es bastante decente. Particularmente si lo metes con un poco de helado. Doctor, quiere comer sus proteínas en forma dulce ahora. De hecho, lo hago. No, es que en parte porque si quieres hacer ejercicio o estás en el gimnasio y quieres aumentar tu entrada de proteínas, esta es una forma relativamente económica de suplementar tu entrada de proteínas y es tolerable porque, bueno, puede decir estar consumiendo proteína animal y carne los 3 tiempos, pero es bastante pesado para el estómago y esto es un poco más digerible. Además, como vos decís,
Pues no creas que no se me ha ocurrido la idea y efectivamente decir, en vez de desayunar cereal o carbohidratos, voy a desayunar algo en contenido, básicamente proteína, y por supuesto es dulce, o sea que no tienen problemas de aceptación en esta casa. Es más, si a alguien se le ocurriera hacer una gomita que tuviera un contenido más alto de proteína, yo me apunto. Proyecto final de fisiología. De hecho, fíjate que ahorita hay un cereal, aquí no viene todavía, están comercializando en los Estados Unidos, que es un cereal que no tiene carbohidratos. No es a base de proteína de alga o algo así, pero el chiste es que han logrado hacer, o por lo menos lo que la propaganda que han hecho, es que el cereal es algo parecido. Hay variedad de sabores, ¿ok? Pero, por ejemplo, puedes tener algo que tenga el sabor y textura, ha costado un montón, sabor y textura que sea de Fruit Loops, pero que tiene la misma cantidad de proteínas que tuviera, no sé, una dieta hiperproteica, por ejemplo, carne, ¿sí? Lo cual es mucho más útil, ¿verdad? Porque entonces pudieras decir tu ingesta proteica completa en algo así, o sea, totalmente disfrazada, pero no pudieras aún así utilizarla como monoalimento, como una dieta única. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿no? Si yo te pusiera con esa dieta del batido, es decir, ok, para evitar que Paola se desnutra y tiene una dieta alta en proteínas, ponele 80% de proteínas, 20% de carbohidratos, estoy llenando tus cálculos de gasto de energía según Harold Bennett y aún así te estás desnutriendo. Porque la grasa, o sea, particularmente porque y es una de las cuestiones que vamos a hablar aquí con temas de obesidad y malnutrición, una de las cosas que primero te hacen es demonizar la grasa. Tampoco puedes llevarla a cero. Obviamente una dieta con un porcentaje alto de grasa tiene un problema de composición, pero tampoco la puedo llevar a cero. No importa el origen de la grasa, puede ser vegetal o animal, pero una dieta muy restringida en grasa también te va a poner en una situación de déficit. Ahora, hablábamos de la proteína y el problema es que no toda la proteína es igual, dijimos. Entonces veamos el asunto de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Ok. Acordate que en términos de proteína, todas las proteínas que puedes imaginar, desde, qué sé yo, el sustituto de proteínas del batido, que básicamente son hechos de suero de leche, hasta el filete más caro, están compuestos de alguna forma de los 20 aminoácidos proteicos, porque son los que están codificados en todas las especies. Cualquier otro aminoácido no proteico está ahí, pero de cualquier manera no entra en la ecuación. O sea que si yo quisiera hacer una proteína creada de aminoácidos, por ejemplo, de beta aminoácidos, algunas especies como los hongos utilizan beta aminoácidos, es una excepción, pero las hay, no me sirven para mi propósito dietético. O sea, tienen que estar entre los 20 de la lista. Y de esos 20 están los esenciales, que son estos que están acá. De los 20 que están aquí en esta tabla, vamos a reducir un poquito para que la veas. De los 20 que están en esta tabla, estos 10 son esenciales: treonina, lisina, metionina, arginina, valina, fenilalanina, leucina, triptófano, isoleucina e histidina. Todos los demás, glicina, prolina, alanina, todos los demás, glutamato, su versión aminada que es glutamina, asparagina, todos estos de la izquierda se pueden sintetizar a partir de los de la derecha, ¿ok? Puede que la ruta sea medio complicada, pero se puede, ¿ok? Algunos, por ejemplo, la glicina, las puedes derivar de hecho, por ejemplo, de acetilcoenzima A. Prolina, mira el anillo de pirrol ahí. Ese anillo de pirrol
que si lo has visto antes en algún lugar. En la bilirrubina y en el EM y todo lo demás. Grupo N. Porque son intercambiables. Menos estos porque no tenés las enzimas para producirlo, ni dependés de la dieta. ¿Ok? Lo que, conste, los anillos estos no están a escala, o sea, no es que son de ese tamaño, pero tenés que tener, entonces, proteína balanceado, proteína completa tiene proporciones esencialmente de los 10 aminoácidos esenciales y cualquiera de los otros no esenciales, pero tiene que tener los 10 aminoácidos esenciales en una proporción razonable, ¿ok? ¿Por qué? Porque de hecho, estos aminoácidos van a ser lo que vas a utilizar también para el mecanismo sensor, entre otras cosas, entre los mecanismos sensores para regular la ingesta de alimento. Y aquí es donde caemos en el asunto de niveles de aminoácidos. Ahí está lo que te decía, espérate, antes de eso, el proceso de transaminación. Mira, la transaminación, glutamina más piruvato igual a ácido alfa-cetoglutámico, que es una acetona y entra en el ciclo más alanina. O sea, esto me permite hacer la gluconeogénesis y también crear aminoácidos nuevos. Ahora, para mantener, esto lo veremos después sobre el ciclo ornitina-citrulina, pero en el riñón. Ahora, lo que me interesa de todo este baile es que si yo estoy recibiendo los aminoácidos y grasas y demás, ahora viene el problema de la obesidad como un trastorno de la regulación de la entrada de alimentos, ¿ok? O sea, cómo regular mi aporte de alimentos. Y aquí es donde entramos con de hecho, una de las partes principales del problema de la obesidad, porque alguien me pudiera decir, bueno, ¿por qué es que, qué sé yo, Cristel pesa más de lo que debería pesar, o Irma, o Paola, o yo? ¿Dónde está el problema base? Porque en realidad, si te das cuenta, la única especie que es obesa de por sí es la especie humana. Si vos me vas a mencionar el detalle de que no, que yo no sé, y la mascota de Paola, no sé, es un gato gordo, vaya. Un gato gordo, de esos gatos. Sí, doctora, mi perrito está bien gordo. ¿Tenés un chuchito gordo? Sí, doctor, eso le iba a decir ahorita. ¿Qué raza es? No, la rescaté, nació enfrente de mi casa, entonces entonces es un avocado terrier. Sí, es que nació enfrente de mi casa, entonces mi mamá las agarró. O sea que vos andás adoptando animalitos de la calle. Mi mamá, es que a mi mamá le da de comer a un gato que pasa por ahí, a las palomas, a cualquier... Ya sé, conozco el problema. Lo conozco muy bien. ¿Cuál es? Eso de adoptar cualquier bicho que se acerca a la casa y le dan de comer y empiezan a hablar. Ay, así mi mamá, y se pone a hablar con ella. Mi mamá una vez le digo porque había un sapito que andaba por ahí. Mi mamá, ay, que no sé qué lindo mi sapito, venga mi sapito. Digo, ¿te das cuenta cómo se van a burlar los vecinos de nosotros y te ven hablando con un sapo? Ahora es que tiene un gato. Bueno, un gato que andaba por ahí, mi mamá le dio a comer, ahora no se quiere ir. Y hay pleito porque mi papá no lo quiere. Entonces, bueno. Ahora, ese perrito es gordo por una única razón, que es doméstico. Vos no vas a ver a un chucho de la calle obeso. ¿O alguna vez has visto alguno?
Es mi culpa entonces, doctor. Básicamente sí, o de tu mamá, no sé de quién de los dos, pero básicamente sí. Y no me estoy refiriendo al hecho de que X perrito, vaya, que ese perrito pudiera vivir en la calle, pero de alguna manera tuviera acceso a alimento, ¿ok? Vaya, no sé, vive en la calle, pero vive detrás de un restaurante. Tiene más comida de la que necesita, sin embargo, no sería obeso. Si está obeso es porque fue sobrealimentado artificialmente. Y ponele, somos la única especie que es obesa de por sí, porque la regulación de la entrada de alimento en los humanos es más compleja que en otras especies y más propensa a ser modificable. ¿Okay? Mira, por ejemplo, ¿cuáles son las especies que son obesas por definición? Los cerdos, porque son criados así, son criados específicamente para satisfacer nuestra predilección por aquella sustancia milagrosa o maravillosa que solo ellos pueden sintetizar. Bacon. Bacon. Ajá. Y su versión, bueno, y el otro producto más criollo que también es necesario, manteca de cerdo. ¿Okay? Manteca de cerdo, indispensable si querés unos buenos frijoles fritos, tienen que nadar en manteca. ¿Cabal? Una otra especie obesa que se hace a propósito son los gansos, ¿va? Para que desarrollen literalmente un hígado graso que uno pueda sacarle, o sea, un hígado enormemente crecido, infiltrado de grasa, preludio de una cirrosis, pero que nosotros lo indujimos artificialmente en los gansos. Para hacer paté. No. Digo, porque la mayoría del paté realmente es de hígado de pollo, pero es la misma idea. ¿Okay? El de verdad es de hígado de ganso. Ahora, son las únicas 3 especies obesas. No es que no haya especies que tengan reservas de grasa, qué sé yo. Las morsas. Pero se mantiene dentro de un peso corporal y fíjate que el peso corporal, qué sé yo, en una morsa, a pesar de su gran tamaño, son relativamente constantes en su peso. O sea, no se engordan más allá de cierto límite porque la acumulación excesiva de grasa, la obesidad, pues, es un factor negativo para la supervivencia de una especie. O sea, no querés una especie pesada que no se pueda mover. ¿Ok? O todas las complicaciones cardiovasculares que esencialmente son propias del humano. Ahora, ¿cómo trabajamos con la regulación de la ingesta de energía? Empecemos por ver. Tenemos 2 mecanismos básicos. Un mecanismo que medie el hambre y un mecanismo que lo bloquea, un mecanismo de la saciedad. Ambos mecanismos están medidos por 3 cosas. Uno es una mediación química, ¿okay? Ya sea hormonal o lo que vamos a llamar la teoría glucostática y aminostática, o sea, alimentostática, ¿verdad? En la cual los componentes del alimento son algún tipo de señalizador químico para regular el hambre y la saciedad. Pero esta solo es la mitad de la historia. La segunda mitad de la regulación de la entrada de alimento es una cuestión que va límbica y de hecho vamos a decirlo cerebral, que es un modificador de las conductas que regulan el apetito. O sea, ahora, para trabajar acá con esto vamos a tener 2 sectores que manejan la regulación de la ingesta de alimentos. Esto ya lo hemos visto antes en neuroanatomía. Y tenemos primero un sector para regular el hambre, que esencialmente está localizado
en los núcleos dorsomediales, en el hipotálamo lateral, y en parte, fíjate, en parte en los núcleos paraventriculares, cuya función principal es básicamente ser secretores, pero también algunas de las neuronas en el núcleo paraventricular regulan la sensación de hambre, o sea, el reforzamiento positivo del apetito. Okay. Mientras que los núcleos ventromediales constituyen un mecanismo inhibidor de la ingesta de alimentos, o sea, un mecanismo que al mismo tiempo que inhibe la ingesta de alimentos también aumenta la tasa metabólica basal. ¿Ok? DMB. ¿Cabal? O sea que ahora tengo dos influencias contrapuestas y simultáneas. Ahora, ¿cómo voy a yo a enviarle información a estos sectores del hipotálamo para regular la entrada de alimento? Aquí es donde vienen las diferentes teorías que te estoy diciendo. Primero vamos a ver la modulación química, que es básicamente hormonal. Y esta modulación hormonal implica la presencia de una o varias hormonas secretadas por el tubo digestivo que son una señal de llenado o una señal de detección de la entrada de alimentos. Aquí tenemos a esta chava que aparentemente está muy feliz, está muy feliz comiéndose un dorito. Me pregunto por qué Guyton se le habrá ocurrido dibujar un dorito ahí, pero no, doctor, parece un mango. Parece un mango. Ajá, piño mango, doctor. Cuando han visto, este es un texto americano, cuando han visto un gringo que prefiere una fruta a un dorito. Es un dorito, hombre. Es un roll-up de mango. No, es la piña que se cayó de un slice de pizza. Me parece la teoría, doctor. Una pizza hawaiana. Entonces, mira qué es lo que sucede. Vamos a tener dos hormonas, o más bien cuatro. La primera implica, empecemos por el trabajo con el estómago vacío. Cuando el estómago está vacío, una hormona llamada grelina es secretada por las células oxínticas. La misma célula secretora de ácido, también una célula secretora de hormona. Y utiliza la grelina como un marcador de que el estómago está vacío y señaliza a los núcleos dorsomedial y paraventricular del hipotálamo para iniciar la cascada del hambre. Mecanismo número 1. Ahora, el mecanismo número 2, esto es lo que llamaríamos la teoría hormonal o el mecanismo hormonal. Pero también tengo un mecanismo número 2, que es lo que vamos a llamar el mecanismo lipo o aminoestático o glucostático, en los cuales yo tengo un grupo de sensores que me van a estar leyendo las concentraciones, y estos sensores están localizados en el órgano vascular del infundíbulo, en el piso del tercer ventrículo. La presencia de un estómago vacío sumado a la detección de la caída de los niveles de glucosa, ¿ok? Comete un Snickers, ¿no? De aminoácidos, en particular de aminoácidos esenciales, y de ácidos grasos, en particular los ácidos grasos de cadena corta, refuerza el estímulo hormonal que dio la grelina y disparan el mecanismo básico del hambre. ¿Cabal? Ahora, si logramos encontrar alimento, entonces viene
y esta señal, ¿te imaginas la secreción de grelina a estas horas? ¿Cenaste, Paola? No, doctor, no he comido, por eso estoy triste. Entonces, tu señal de grelina ahorita anda disparada. Ya veremos cómo participa eso en la regulación de la conducta en el hipotálamo. Pero suponiendo que viene Paola y logra encontrarse aquí tengo rojo, una triple extra queso, ¿ok? Ahora, la presencia de este alimento, una vez llega antes que llegue al estómago va a disparar varias cosas. En primer lugar, los estímulos de la masticación y la detección, obviamente, de alimento en la cavidad oral van a ser transportados y se van a enviar por vía de los nervios respectivos al núcleo del tracto solitario. Ese núcleo del tracto solitario le envía una señal inhibidora al hipotálamo para que básicamente está cuantificando cuánto alimento pasó por la cavidad oral. Y me vas a preguntar, ¿por qué iniciar la detección de saciedad en la boca antes de caer el estómago? Para preparar las enzimas, el ácido y todo lo demás. ¿Y por qué inhibir el apetito midiendo la cantidad de alimento que pasa por la boca? Para no llenar el estómago. Exactamente, para evitar el sobrellenado del estómago. Porque yo tengo que esperar la distensión gástrica o la extensión del duodeno. Ese mecanismo implica que tengo que esperar todo el paso de alimento y eso me va a dar una respuesta retardada. Mientras tanto, yo podría seguir llenándome de comida hasta más allá del punto necesario. ¿Ok? Ahora, viene el punto número 2. Fase número 1, a través del núcleo del tracto solitario, enviando una señal de que pasaste alimento a través de la cavidad oral. O sea, comiste e independientemente de la composición del alimento o parcialmente dependiente de la composición del alimento, me está enviando una señal a temprana de saciedad. Una vez que cayó al estómago, esta hamburguesa terminó aquí, envía una señal de distensión y ya sabemos que la distensión del estómago me va a estimular la secreción de colecistocinina. La colecistocinina es un inhibidor del apetito, o sea, está detectando, hay alimento acá para el apetito, o sea, lo que vos esperabas que hubiera retroalimentación negativa mediada por la presencia de alimento en el estómago. Pero no solo eso, sino que además este alimento al caer al duodeno me va también a causar la liberación de insulina. Y la insulina, al mismo tiempo que está respondiendo como un mecanismo para bajar los niveles de glucosa, o sea, para transportar esa glucosa a las células, también es un señalizador para parar la conducta alimentaria, o sea, inhibir la alimentación. No solo la insulina, sino también el factor que hace que libere esa insulina, el GLP-1, péptido similar a la gastrina tipo 1, mediado por el hecho de que cayó alimento, en particular carbohidratos, al duodeno. El GLP-1 estimula la liberación de insulina, la insulina estimula, o más bien inhibe a la conducta alimentaria y suprime el apetito. ¿Ok? De hecho, como te decía, los medicamentos que son imitadores o agonistas que se unen al receptor de GLP-1 se utilizan ahora o están dentro de los medicamentos que se están
que se acaban de aprobar recientemente para el manejo o ayudar en el manejo de la obesidad. Una inyección semanal te suprime el apetito por casi toda la semana. ¿Ok? De hecho, pregúntame cómo lo sé. Solo eso pasa, solo eso se pasa inyectando, ¿verdad, doctor? No, es que yo lo utilizo porque es un análogo del GLP-1. Lo que hace es incrementarte la secreción de insulina en respuesta al alimento. ¿Ya? Es mucho más fisiológico como estrategia que inyectarme la insulina directamente. Porque me hace secretar insulina en función de la entrada de alimento. Mientras que si yo me pusiera una dosis, por ejemplo, X horas, 7 de la mañana, el tiempo entre el inicio de la acción de la insulina en la mañana y la hora en que probablemente vaya a ingerir cierta cantidad de comida puede estar bien desfasado. O no necesariamente yo esté comiendo a horas regulares. Tal vez estoy trabajando, estoy ocupado, mientras que con esto no hago hipoglicemias, no tengo. Entonces, es mucho más fisiológico. Ahora, la versión semanal, que es la que también se utiliza para el manejo de la obesidad, tiene el problema de que como supresor del apetito, desgraciadamente a veces es demasiado bueno, al grado que si te inyectas los domingos, generalmente no quieres ver ni ver la comida antes del miércoles, porque te da incluso una sensación de rechazo, un poquito de sensación de asco, y te paraliza el estómago. O sea que si quisieras comer a la fuerza, literalmente se te va a fermentar en el estómago, vas a andar con una disbacteriosis y un montón de cosas, ya que yo de hecho lo tuve que suspender porque me caía como piedra, literalmente me caía como piedrita en el estómago. Pero para aquella gente que no puede dejar de comer, resulta ser bastante útil, ¿ok? Como tratamiento adicional. Hoy vamos a hablar de eso, ¿ok? Ahora, aparte de eso, tenés otros mediadores. Más específicamente, aparte de la insulina y el GLP-1, vas a tener dos más. El péptido Y, ¿ok? Liberado en el intestino delgado y en el colon por la presencia de alimento, y básicamente está indicándole al hipotálamo: intestino lleno, suprimir la alimentación, ya no le cabe más. Ok, uno. Y por último, la más importante de estas hormonas, la leptina. La leptina es secretada en general por los adipocitos. Mientras más tejido graso tenés, en principio, más leptina producís, o sea, más adipocitos, más leptina. Y la leptina es un indicador, obviamente un supresor muy potente del hipotálamo. Básicamente lo que está diciendo es: hey, ya tengo suficiente grasa acumulada. Ha habido alimento de sobra. Yo formé reserva, ya tengo llena mi reserva, ya no necesito comer más, ¿ok? Ya estoy básicamente es una señal que diga: estoy suficientemente gordo. Ahora viene el problema con la leptina. El problema es que vos te adaptás, en cierto sentido, a todos estos niveles hormonales, en particular a los niveles de leptina. ¿Qué pasa? Entonces, yo tengo en el hipotálamo un adipostato, un sensor o un regulador que tiene un punto de ajuste que me dice: bueno, ya estás con suficiente peso y suficiente saciedad, suficiente llenura, mediada por estas cosas como péptido Y y colecistocinina, que me dice: ya estoy suficientemente lleno. Y otra señal mediada por leptina que me dice: ya estoy suficientemente gordo, deja de comer. El problema es que vos naciste con ese adipostato todavía sin regular. ¿Ok?
Entonces Paola puede que haya sido de peso normal. Vamos a poner el caso. Yo sé que Paola no es el caso actual. Pero Paola nació con un peso normal. Sin embargo, tus padres, por una cuestión cultural, qué sé yo, querían tener una niña gordita. ¿Ok? O por desconocimiento de la crianza, y empiezan a meterte, qué sé yo, una cantidad de comida o comida calóricamente densa. O sea, que agarran aquel pepe y no solamente le echan, en vez de una, le echan dos cucharadas de leche, sino que le ponen un poco de cereal y tal vez un poquito de jarabe de maíz y terminan batiendo. Y aquello tiene la consistencia de un, que más que leche para ver, parece un batido bien hecho, ¿eh? Un batido espeso que apenas te pasa y te están sobrealimentando. Durante toda tu infancia vienen, y además culturalmente mediados, empiezan a decir, ay, qué bonito el niño, ¿ah? Porque creen que es gracia. Qué bonito, mira ese niño tan chiquito, ya se come una porción de adulto. ¿Has oído eso? ¿O has visto eso alguna vez, ¿va? Sí, o sea, los piropos de bebés como son como que, ay, qué gordito está, qué bonito. Ajá. Un bebé gordo, dicen, ¿ok? ¿Y cómo come ese bebé? Ese no tiene problemas de apetito, porque generalmente la queja de toda la manera es que mi niño no quiere comer nada. Los niños pequeños, de hecho, están tratando de ajustarse y buscando un nivel fisiológico para su balance de peso, pero mamá, no, muy poquito comió, dale más, mira que solo se comió la mitad del bote de compota. Ok, está bien, solo lo quería. No, pero a metérselo, a terminárselo, ¿para qué vas a dejar ese medio bote? Que termine el resto, ¿no? Además, mira bien bonito, mira, está bien cachetón. El problema es que durante los primeros 2 años, ese adiptostato está ajustándose para que más o menos a los 2 años de edad, los niveles de leptina que estés manejando en ese momento y los niveles de distensión que manejes como concepto de saciedad se van a fijar. O sea, que si te acostumbraron a que para que te consideraras lleno porque te sobrealimentaba, y dice un bebé de 2 años que comió media pizza, ¿ok? Y se queda su adipostato fijo en ese punto. O sea, que para considerarse lleno o para tener sensación de saciedad, tiene que haberse comido una cantidad enorme de comida. Y claro, cuando es adulto, su saciedad va a ser así proporcionalmente más grande. Y como además es gordito, sus niveles de leptina, o sea, su punto de ajuste para la leptina va a quedar bien alto. Ya me va siguiendo qué pasó. En el momento en que el hipotálamo fijaba su punto, de decir, bueno, ¿cuánto es normal y dónde estoy entrando ya en la categoría de lo gordo? Y pusiste ese punto de ajuste congenice hasta el tope, ¿ok? Que tu hipotálamo considera que ser gordo es normal. Y entonces lo que estás creando es la predisposición a la obesidad y un problema que después vas a tener de saciedad. Entonces imagínate, suponete que tus padres, Paola, vinieran y te hubieran acostumbrado así durante la temprana infancia. Ahora ya tienes 20 años y dice, Paola Paola la que no se llena con nada, ¿va? Paola la del apetito voraz, Paola la que se despacha un pollito en el almuerzo con su respectiva guarnición entero y todavía anda buscando postre, ¿eh? Bien regado con 2 litros de coca. Ya vas viendo a dónde me lleva ese problema. De ahí llega el comer por ansiedad. No es por ansiedad, es porque te acostumbraron o porque te fijaron el hipotálamo, conductualmente te entrenaron el hipotálamo para considerar que vos no estás lleno si no te metiste una grosería de alimento, ¿ya? Que te metiste, que vos para estar lleno, o sea, sos la persona que no se llena aunque calóricamente pudiera ser suficiente, pero si te doy, qué sé yo, pongámoslo así, un stacker y no te llena, dices, no sentí nada.
y que para llenarse tenés que atravesarte 2 Whopper doble con sus respectivas papas y 9 refiles de refresco, porque con menos no está llena, ¿ya? Tu estómago se convirtió básicamente en una cosa bien distensible, y tus sensores de distensión y tus sensores de saciedad solamente responden después de que te metiste una cantidad de comida digna de un leñador, ¿eh? Doctor, o sea que lo que dicen que es obesidad por genética, prácticamente es por crianza. Es por crianza. Ya vamos a ver que, de hecho, la obesidad genéticamente mediada es una cosa súper rara. La mayoría de gente que es obesa lo es, unos por crianza y otros por el efecto nocivo de la cultura. Pero primero veamos el resto del mecanismo de saciedad para que veas dónde entra la cultura en todo esto. Ok, esto es tu mecanismo. Ahora, en el hipotálamo, mira, tenés, como decía, una feria de neurotransmisores peptídicos antiguos. Entonces, mira, supresores del apetito y estimulantes del apetito, trabajando sobre el hipotálamo. Los supresores del apetito vamos a tener, mira, péptido Y, que ya hablamos, insulina, CCK, hormona liberadora de corticotropina, te suprime el apetito, norepinefrina, el estímulo simpático reduce el apetito, ¿okay? Serotonina, leptina, que es por excelencia, y estos péptidos parecido al glucagón es el mismo GLP-1, ¿ok? También se llama así. Y estos dos, mira bien, hormona estimulante de los melanocitos o alfa MSH. Esta viene de un péptido grande que se llama POMC, pro-opio melano corticotropina, porque ahora tenés un pedazo largo de proteína y si lo cortás acá, sacás beta endorfina. Si cortás este otro pedazo de acá, sacás alfa hormona estimulante del melanocito. Si sacás este otro pedazo de aquí, viene corticotropina, ¿ok? O ACTH, como lo querrás llamar. O sea, es una misma molécula precursora que es una cadena larga y que dependiendo de dónde la partís, puedes sacar diferentes hormonas de ella. Bueno, la POMC, pro-opio melanocorticotropina, es estimulada por la presencia de alimento, se parte enzimáticamente a hormona estimulante de los melanocitos y la hormona estimulante de los melanocitos para el apetito, ¿ok? Y este es interesante, mira, transcrito, es una proteína que se llama CART, transcrito regulado por la cocaína y anfetamina. La coca y la anfetamina te estimulan esto y te explica, por ejemplo, el efecto supresor del apetito que tienen estas drogas. Una de las cosas que vas a ver cuando trates en farmacología de este tipo de fármacos es que una de las manifestaciones más notables del consumo de anfetaminas es la supresión del apetito, ¿ok? De hecho, por eso se han utilizado desde que se inventaron allá por los años 30 y 40, se han utilizado mucho precisamente por gente que quiere suprimir el apetito y el sueño y el cansancio. Le hace el ejército. Entre otras cosas, el ejército fomentaba, yo no sé si lo hace todavía, darles anfetaminas, por ejemplo, al personal, porque con eso pueden estar con el apetito suprimido y el sueño suprimido, cosa que es muy útil en la guerra, ¿va? Entonces, y se descubrió que ambas, cocaína y anfetamina, hacían liberar este péptido hipotalámico que básicamente apaga todo el mecanismo del hambre. Ahora veamos los contrarios, los orexígenos, ¿ok? O sea, productos que estimulan o sustancias que estimulan el apetito. Uno es mira, neuropéptido Y.
No lo vayas a confundir con el péptido doble Y. No me pregunté, yo no soy el que le puso esos nombres, ¿no? Yo no les puse esos nombres, pero el péptido doble Y y el NPY son dos cosas diferentes. Una proteína ahí que se llama relacionado con el AGUT, hormona concentradores de endorfina. Mira, esto es importante. Dos péptidos, alfa y beta orexinas, que son secretados por la disminución de la glucosa en plasma y la disminución de los niveles de aminoácidos, me estimulan la secreción de estos dos potentes movilizadores del apetito, ¿ok? La beta endorfina, que te da hambre, y de ahí un montón. Grelina, como ya hablamos, endocannabinoides, ¿ok? Como estimulantes del hipotálamo, mejor conocido su efecto como los monchis, ¿ok? Aquí está la causa bioquímica de los monchis, ¿ok? Para aquellos que no saben qué son los monchis, solo voy a referir a que vean a Shaggy y Scooby. Doctor, el PMOC creo que era. POMC, pro opio melanocorticotropina. Decirlo tres veces rápido. No, doctor, no me trago. Lo que le quería preguntar es, ¿libera endorfinas? Es que no leí bien. Sí, libera pero, en un sentido. No. Sí, o sea, si corta de una cierta forma puede llegar a liberar beta-endorfinas. Entonces, dependiendo de dónde se corte, ¿va a inhibir o va a estimular el apetito? Exactamente. Mira, para ponértelo de esta manera, suponete que yo te regalo media yarda de tela, ¿ok? De esa media yarda de tela vos podrías sacar, qué sé yo, vaya, 2 pantalones, o podrías sacar unas 3 camisas, o podrías hacer tal vez algún tipo de mantita, ¿va? Bueno, yo no, pero sí. Bueno, alguien, sí, digo, con media yarda de tela te ajusta como para 2 camisas, ¿va? Doctor, yo antes hacía las cartucheras de actividades prácticas. Bueno, yo pregunto, yo no sé sobre costura, mucho menos. Y a mí me las hacían también. A mí me hacían los trabajos manuales en actividades prácticas, las doble costura. Lo irónico que termina las típicas mantas que dejaban así, hacer diferentes puntadas, sí, porque, diseños, mi mamá me las hacía. Pues sí, porque todo varón que se respeta solo puede hacer una cosa con esa manta y los anillos. Ya sabes cuál es, ¿va? Pues todos los varones de tu curso hacían lo mismo con las mantitas y los anillos de las mantitas. Ponérselos en la cabeza y andar como que eras árabe. No le puedo confirmar, doctor, porque nos separaban así a las niñas con la profe de Gloria, doctor. Y después los varones con el profe Juan Antonio. Juancito. Sí, el ingeniero eléctrico que le hizo el relajo. Ingeniero eléctrico. No podía hacer ni una. Mira, la gorda tiene un montón de historias porque sí le dio clase a ella. Aquí, bueno, solo me vino a hacer un desastre. No me vino a hacer un desastre, no sabía nada. Bueno, pero Rafael me puede confirmar que era lo único que se hace con las mantas, ponértelas como árabe y andabas por ahí, por toda la escuela, haciéndote pasar por árabe. Ahora, varón que lo agarraran cosiendo él mismo esa mantita, no lo iban a dejar de molestar durante el resto de la escuela. ¿Correcto, Rafael? No sé cómo decir, doctor, que yo sí tenía que hacer mi manta. Porque pero mi madre me mandaba a volar. Pero no donde te vieran tus compañeros. Ah, no, eso no se hace, eso no. Exactamente, porque vos sabes que si te agarran en público haciendo eso, olvídate que
que la mala fama te la ganaste por el resto de tu vida. Es más, no me consta, pero dicen que por ejemplo, una vez a Juan Gabriel lo vieron poniendo puntos en una manta de esas cuando estaban en la escuela. Vayan ustedes a sacar sus propias conclusiones. Sí, afortunadamente mi mamá no me mandaba a volar. Yo no sé, se lo encargaba a alguien más, pero ella no lo iba a hacer. Pero yo siempre buscaba quien lo hiciera. Pero bueno, el caso es que de la misma manera, así como yo puedo cortar ese pedazo de tela de diferentes maneras para hacer diferentes productos, igual yo puedo cortar la POMC en diferentes secciones para sacar diferentes productos. O sea, en la cadena yo voy a obtener diferentes cosas. De hecho, lo vamos a ver cuando hablemos de la corteza suprarrenal, cómo es que sale la corticotropina y que algunos de estos sectores se traslapan, o sea que tienen secuencias de aminoácidos en común, ¿ok? Sigo insistiendo, eso era parte de bioquímica. Eso viene la otra semana, se lo van a explicar en bioquímica. Sí, doctor. Ponga una fe con esa iglesia. Ponga una iglesia con esa fe. Ay, no, es que ya tengo sueño, doctor. Ya es mi hora de dormir. Ahora vos no te dormís a las 8 de la noche. No me contés cuentos. Bueno, cuando hay examen de fisiología, no, doctor. Ok, bueno. Pero entonces, viendo acá todas las secuencias de orexígenos, ahora veamos cómo trabaja el mecanismo de regulación. Todos estos de alguna manera van a trabajar sobre un mecanismo de neuronas con inhibición mutua que están en el núcleo paraventricular. Y aquí en el núcleo, bueno, ahí le dicen núcleo arqueado, nosotros lo conocemos con núcleo infundibular. La información que viene, ya sea, mira, aquí está el área del tercer ventrículo, aquí está, como decíamos, el órgano vascular infundibular, en el tercer ventrículo, y también acá tengo la posibilidad de que de tener receptores para estas hormonas. Entonces ahora tengo dos neuronas acá. Este grupo de neuronas que está en rosado son las neuronas que menciona Paola, que producen pro-opio-melanocorticotropina, POMC. Estas y otro grupo que está acá, que es, por decirlo, el antagonista. Acordate que es el hipotálamo y todo va a trabajar agonista-antagonista. Y estas son el grupo de neuronas, vamos a llamarlas neuronas productoras de neuropéptido Y. Cuando vos recibís la señal de que recibiste alimento, fíjate, de que comiste, van a elevarse tus niveles de insulina, tus niveles de leptina se van a disparar. Una vez que los adipocitos empiezan a captar ácidos grasos, empiezan a soltar leptina en respuesta a eso. Bueno, y colecistocinina. Eso tiene dos efectos. Va a estimular a este grupo de neuronas que producen POMC, porque todas estas tienen un receptor muy importante, el receptor de leptina. Y este receptor de leptina hace que estas neuronas empiecen a disparar y a secretar alfa-melanotropina, hormona alfa estimulante del melanocito. Y esta secreción me va a estimular un receptor en el núcleo paraventricular, el receptor MCR4 o receptor para la melanocortina tipo 4, ¿ok? Y este efecto del alimento, estimulando a estas neuronas productoras de POMC, lo que me hacen es que me disminuyen la ingesta de alimentos y me aumentan el consumo energético. Aquí quítelo del núcleo del tracto solitario, porque realmente es a toda la formación reticular, ¿ok? O sea que la entrada de alimentos, aquí flechas azules, lo que hace es disminuir la entrada de porque me estimulan por vía de alfa, hormona alfa estimulante del melanocito,
un tipo de receptor llamado MCR4. Pero no termina ahí la historia. La insulina y estas, vamos a llamarlas a estas hormonas de saciedad, ¿ok? O marcadores de saciedad, porque es lo que son. También me inhiben, mediante el mismo receptor de leptina, a estas neuronas. Ahora voy a cambiar de color, espérate, el rojo. A estas neuronas que me producen neuropéptido Y, ¿ok? O sea que están estimulando una e inhibiendo la otra. Más, menos. Ahora fíjate, estas, al ser inhibidas, me reducen el estímulo para el apetito. ¿Por qué? Porque estas neuronas productoras del neuropéptido Y van a tener el efecto contrario de las anteriores. Cuando bajan los niveles de insulina o cuando hay grelina liberada de un estómago vacío, me van a estimular esas neuronas a través de un receptor de neuropéptido para grelina que me hace que me suelten neuropéptido Y a estas mismas neuronas paraventriculares, y este receptor de neuropéptido Y, que se llama Y1 receptor, tiene el efecto contrario, o sea, tiene el efecto de aumentar la entrada de alimentos y disminuir el consumo energético. O sea que básicamente vos tenés dos modos de operación. Uno, donde tenés bastante alimento y estás bajando el metabolismo para inducir la anabolia, o sea, inducir la retención de reservas. Y otro modo de emergencia, donde es lo contrario, bajar la entrada de alimentos y aumentar la actividad porque quieres bajar peso. Si te das cuenta, este inhibe a este y viceversa. Esa inhibición mutua quiere decir que ahora tengo una retroalimentación negativa y, por lo tanto, este es el adipostato. Estos dos van a querer suprimir al uno al otro y mantener la entrada de alimentos dentro de un valor constante. ¿Ok? Mediado, por lo tanto, por tus dos entradas acá, que serían la grelina para estimular el apetito y las hormonas de saciedad, insulina, leptina y CCK, para suprimirlos. ¿Ok? Ahora, ¿qué saco de todo esto? Que este mecanismo puede ser mal programado si yo estimulo para trabajar con niveles altos de leptina, o sea que la saciedad solo venga cuando yo tenga un montón de leptina circulando proveniente de un montón de células adiposas activas. En otras palabras, solo estás satisfecho cuando estás realmente lleno y porque tus niveles de tu regulación de leptina fue mal entrenada y te enseñaron en la infancia temprana a creer que estar verdaderamente lleno o lleno satisfecho es estar lleno nivel Homero Simpson. ¿Ok? ¿Ya? O sea, tu pequeño homerito hipotalámico no va a estar lleno si no te comiste 4 hamburguesas de una sola sentada. ¿Ya? Ahora viene el otro problema. El mecanismo de estos mecanismos glucostáticos de estos mecanismos glucostáticos basados en los niveles es más o menos fijo. Pero también tenés que estos mecanismos inhibidores del apetito están basados grandemente en el concepto de la saciedad medida por la cantidad de alimento o la distensión del estómago. Y aquí es donde venimos con el problema de la obesidad como un concepto tanto cultural como un problema del mecanismo de la recompensa. ¿A qué me refiero con esto? Ya vimos que algunas cosas acá me inducen mejor o una saciedad más intensa
o más bien un sentido de recompensa intenso, porque fíjate que ahí estaba metido beta endorfina y había metido serotonina, ¿no? Quiere decir que algunos alimentos que te inducen mayor liberación de endorfinas y serotonina son un mayor recompensador de la ingesta, ¿correcto? ¿Me van siguiendo ahí? Sí, doctor. Ok. En otras palabras, yo tengo, como te decía, dos productos acá, dos sedas. En esta, yo tengo un plato grande así. Las dos tienen la misma cantidad de calorías para nuestro efecto. Las dos tienen, ahora, esta es un cerro así de ensalada. Tiene 600 calorías y es un montón. Aquí tengo una beca Stacker, ¿ok? Vamos a irnos modestos por el momentito, ¿vale? Para quitar un momentito las grandes volúmenes de alimentos. Tengo una beca Stacker. ¿Cuál es mayor inductor de secreción de beta endorfina y serotonina y demás cosas, demás hormonas de recompensa? ¿La ensalada o la Stacker? La Stacker, aunque los veganos digan lo contrario. Aunque que lloren los vegetarianos. Aquí no estoy para políticamente correcto. Y vamos a ver por qué la influencia cultural tiene mucho que ver con esto. Pero aquí sacamos la influencia cultural y supongamos que venís de una cultura donde no existen ni las de Stacker ni las ensaladas, ¿ok? Te creaste en un medio donde ninguna de las dos cosas existía. De Papúa Nueva Guinea, doctor. Papúa Nueva Guinea. No, te voy a poner uno más cercano. La Habana, Cuba. Cuba no se come mucha ensalada, mucho vegetal. Serán iguales. Se les la verá como iguales. Ajá. Las dos son culturalmente iguales porque no las conocen ninguno. Ok, o viene de Papúa Nueva Guinea, como dice Paola, que por cierto, ahí te diría de estudiante de intercambio, no sé por qué te imagino a vos con un huesito en la nariz, ok, y una faldita de zacate dando consulta en Papúa Nueva Guinea. Ok. Ahora, ¿cuál de las dos, dada oportunidad a comer ambas, con cuál de las dos se va a quedar el aborigen que por primera vez las prueba? Siempre con la Stacker. Porque es evolutivo, no es actual. Exacto, es evolutivo, es una fuente concentrada de energía que tiene grasa saturada, la cual es un estimulante de la liberación ya dijimos, de leptina y de serotonina secundariamente. Tiene una concentración alta de proteínas y de hecho tiene una dosis bien alta. Esa de que Stacker tiene un montón de carbohidratos, en parte porque el pan es ligeramente dulce, ¿sí? Como ya lo sabes. Y dos, aparte la bañaste en ketchup, que básicamente tiene más azúcar que el mismo refresco que te tomaste. Resultado, este es un estimulante más grande de tu mecanismo de recompensa porque es algo que es inherentemente más difícil de obtener y por lo tanto más valioso. Ley de la oferta y la demanda aplicada a la biología, ¿no? Grasa saturada, azúcar concentrado y proteína de origen animal, ¿ok? Y prefiero la Stacker. Todo está muy bien. Hasta ese momento, si solo te hubieras comido la Stacker, yo lo hubiera considerado como un almuerzo razonablemente bueno en términos nutricionales, aparte del hecho de que tal vez tenga algo más de grasa saturada de la que debería tener, pero en sí no es un mal almuerzo. Ahora, el problema es el siguiente, y aquí es donde entra la cuestión de la obesidad. Primero,
todo estaría muy bien, excepto por el hecho de que no tiene un gran valor para hacer distensión del estómago, porque es algo compacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vos venís y si quisieras llenarte el estómago, el plato de ensalada es un estimulante inicialmente mejor de la saciedad. Inicialmente te vas a llenar más rápido porque es más volumen, o sea, es un cerro así de zacate. Mientras que la otra cabe en una esquinita de tu estómago. ¿Me vas siguiendo? Ahora, el problema es que vos no solamente querés tener saciedad inicial, sino que querés mantenerla. Problema con la ensalada y su poco valor para mantener la saciedad es que se va a vaciar bien rápido del estómago. O sea que no te mantiene el estómago distendido. Y ya vimos que ese estómago distendido lo querías tener distendido porque te suprime la secreción de grelina. En cambio, la beca Stacker con su carga de grasa saturada le va a costar más tiempo al estómago salir de ella, ¿va? Procesar toda esa carga de proteína y grasa. Por lo tanto, vos te sentís lleno por más tiempo, ¿ya? Cosa importante porque en cuanto te empeces a sentir vacío, tu conducta se va a modular y vas a empezar a buscar alimento. El problema no solo es que vas a empezar a buscar alimento, sino que lo vas a encontrar fácilmente. Y aquí es donde viene el problema, como decíamos, de saciedad con respecto a la obesidad. Es muy fácil ahora encontrar alimentos concentrados que para cuando te des cuenta o que tu mecanismo de saciedad se dé cuenta que ya fue suficiente, te metiste 2 o 3,000 calorías en un almuerzo y te metiste más en un solo tiempo de comida de lo que te debiste meter en todo el día. Resultado, empezamos con el problema de la obesidad. Ok, hasta ahí estamos viendo comida calóricamente densa es un problema porque para cuando te haya llenado, distendido suficiente el tubo digestivo para reconocer que ya está lleno, ya te metiste una cantidad de calorías digna de un leñador. Versus alimentos de poco volumen, de poca densidad, con gran volumen que te llenan, pero que también tenés que reconocer no te mantienen lleno por mucho tiempo. Ahora, caemos con el problema número 3 y ahora es donde entramos ya en las influencias cerebrales. En el factor, ya vimos una, que es el factor recompensa. La otra es el factor cortical o cognitivo que asocias con la comida. Y el factor cultural. El problema de la obesidad como un problema cultural y un problema de también hasta cierto punto que tiene que ver paradójicamente con la mejoría de la condición económica, pero no la mejoría del concepto cultural de lo que es el alimento. Voy a explicártelo de esta manera. Tomemos a una persona de tu edad, ¿ok? 20 años, 21 años, en San Pedro Sula, pero es 1960 y algo, ¿ok? 1970, por la época en que yo andaba por ahí llenando pañales, ¿ok? En aquel tiempo, bueno, tu persona promedio, suponiendo incluso que estudiara en la universidad, ya empezaba la universidad en esa época aquí. Solo no estaba, la UNA, por cierto, no estaba en la, ¿cómo se llama? No estaba ahí en el campus que está ahora, sino que si me recuerdo bien lo que me dijo mi papá, ellos empezaron ahí en el centro. Bueno, mi papá no estaba en esa época trabajando para la universidad, pero me dice que por ahí, por el Pasaje Valle, en un segundo piso, ahí había una sala, había sido un colegio, o era un colegio en el día, y en la noche ahí se daban las primeras clases de la universidad. ¿Ok? Entonces vamos a poner que tomemos para esto un varón. Vale, vamos a tomar a Rafael. Y Rafael estudia en la noche y en el día pues trabaja. Ok,
¿De qué pudiera trabajar? Me dicen Rafael en 1970, aquí en San Pedro, y ponerle, ya había industria, ibas a trabajar en una fábrica. ¿Qué te parece eso, Rafael? En una fábrica, eras obrero. No dice nada. Ahora, ¿cómo te desplazabas de tu casa al trabajo en 1970? ¿En qué? ¿O de qué manera? Transporte público. Según me cuentan. Caminando. Okay. Caminando. Bicicleta. En bicicleta. Y todo el mundo andaba en bicicleta. Todavía en los años 70 aquí veías aquel montón de gente yendo y viniendo a trabajar en bicicleta. ¿Okay? En bicicleta. Era el medio de transporte normal, y la gente que tenía carro era poca. ¿Okay? No era alguien de 20 años, si tenía carro era porque era hijo de rico, ¿va? Pero fulano cualquiera no. Número 1. Número 2, transporte público, me dicen. No me lo tomes a ciencia cierta en 1970, pero todavía en 1980 y pico, aquí solo estaban las rutas de buses 1 a las 5, que yo recuerde. ¿Ok? Solo había 5 rutas de buses, que creo que siguen siendo las mismas. ¿Ok? Básicas. Diferente equipo, pero... Y no me preguntes a mí que si iban por el mismo lugar, porque obviamente yo estaba pequeño y no viajaba en bus. ¿Ok? Menos solo. Bueno, del sol de hoy yo nunca he viajado en bus en San Pedro Sula, conste. Siempre he dependido de algún tipo de vehículo con motor, pero me va siguiendo. Ok. Entonces Rafael, en nuestro ejemplo, va en bicicleta a ponerle una media hora desde su casa al trabajo. Y regresa por la misma ruta por las tardes. Como media hora para ir y media hora para volver no es tiempo suficiente para ir a la casa a almorzar, entonces, ¿qué almuerza Rafa? Rafael, ¿qué crees que ibas a almorzar? No sé, pero tengo miedo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por miedo de qué? El almuerzo, para empezar, lo ibas a llevar de tu casa. ¿Ok? Lo vas a llevar de tu casa, o sea que si tenías miedo sería a la cocina de tu casa. No te voy a poner a hacer nada, a comer nada extraordinariamente raro. Realmente, si voy a llevar almuerzo sería sándwich. Probablemente es más probable que llevaras una burrita que un sándwich, ¿ok? Por razones económicas. Y una burrita que relativamente ibas a poner, que sea, bueno, las tortillas, huevo, tal vez un pedazo de carne, frijol, y tiene, qué sé yo, unas 500 calorías, 600 calorías. Ya. Sándwich, ¿por qué te digo que sándwich no? Es porque el pan de molde era relativamente caro. Ok, o sea que para tu salario, pues tendrías mejores cosas en que gastar el dinero. Ok. Te ibas a tomar una Coca-Cola ahí en el trabajo. Total, la Coca-Cola la chiquita valía 5 centavos. Esas todavía las conocí en la primaria. ¿Okay? Y llegabas a la casa, obviamente, y te ibas desayunado y llegabas a la casa a cenar. O sea, cena más o menos normal. Total, tu entrada calórica era de unas 2.500 calorías. Y trabajando, como te decía, trabajabas en una fábrica y quemabas tus calorías, y las que no quemabas ahí, las quemabas bicicleteando. Aquí no había gordos en San Pedro Sula muchos. ¿Ah? Primero, porque, como te digo, tenías mucha más actividad física. 2, proporcionalmente hay una cosa que ha sucedido. No te voy a decir cifras de sueldos y salario de la época, pero la comida era proporcionalmente más cara. O sea que de tu salario de obrero en aquel tiempo, que hubiera sido unos 200, 300 lempiras, tal vez más de la mitad se iban en comida. ¿Me va siguiendo? O sea que tampoco era que podías hacer grandes gastos en comida, y sí es cierto, comida, pero decir, hay un pollo, no era de 3 tiempos al día de comer pollo, era
De hecho, no era ni todos los días de la semana. Era la proteína más barata, incluso entonces como ahora, pero no te sobraba la plata. O sea que comías lo necesario y tu entrada y tu consumo estaban equiparados. O sea que no estabas haciendo sobrepeso. Comparémoslo ahora. Rafael, año 2022, viene y trabaja para ayudarse económicamente o incluso se sostiene de ello. Viene Rafael y, en primer lugar, ¿de qué trabaja ahora? Un call center. Está de call center, ¿ok? Que no es trabajo físico, no gastas ni una caloría en esfuerzo físico, estás como yo sentado en una silla. Doctor, pero consume mentalmente eso, doctor. No voy a decir sí o no, ¿ok? Yo nunca he trabajado en eso. Yo le digo que sí, yo le digo que sí. ¿Y qué tanto te puede consumir mentalmente el trabajar en un call center? Aparte de lidiar con gente malcriada, tal vez de clientes, pero... Es que yo estaba en venta, doctor. ¿Qué vendías? Reservaciones de hoteles. Trabajaba para... Hotel privado. Sí, literalmente para eso trabajaba. Esa es una confesión. Eso sí es una confesión. Trabajaba vendiendo reservaciones para privado. Ok. Pero estamos hablando de que el estrés emocional no quema calorías. Ok. No muchas. Entonces, volviendo al asunto. Rafael entonces trabaja todo el día. Trabaja 6-8 horas en un call center. ¿Y cómo llega y se desplaza del call center a su casa? Los call centers dan transporte, doctor. O sea que no tiene que pedalear media hora para ir a casa. O bueno, tal vez está un poquito mejor su situación económica y bueno, ya le ajustó para comprarse una moto, ¿va? Y que anda por ahí en su, ¿cómo se llama? En su itálica. Que ahora esencialmente por eso es que no ves tantas bicicletas en San Pedro Sula y ves miles de motos, porque ahora vos sabes que cualquiera puede comprar una moto, ¿ah? Te vas, ¿cómo se llama? Al gallo más gallo, y lo único que te van a pedir es, ¿cómo se llama? El recibo de la luz. Un recibo de la luz y copia de tu identidad, y salís de ahí con una moto. Sepas andar en ella o no, eso es problema de ellos. De paso, hasta te regalan el casco y el primer tanque de gasolina para que llegues feliz a la casa. O sea que te quitaste, no sé, 500 o 600 calorías de tu consumo diario, porque ya no te moves. Es más, hasta para el entretenimiento, porque tu ancestro en los años 70, o sea, la gente de la generación de mi papá, cuando no tenían nada que hacer, se iban a jugar pelota ahí a la cancha de la esquina. Mientras que Rafael, cuando no tiene nada que hacer, ¿cómo se va a entretener? Viendo video en YouTube. O jugando, qué sé yo, Fortnite, ¿vale? Fortnite o Among Us. O cualquier cosa de eso. O sea, actividades que no consumen ni una caloría. Ahora, hasta ahí tendría, bueno, ok, tiene su gasto metabólico, ya no son 2.500, sino que si gasta 2.000 es mucho, ¿eh? Pero el problema es, bueno, ¿cuánto gana un call center, Paola? Promedio al mes. Depende de qué cuenta está. En una cuenta así de customer service anda como en 13,000 y 15,000, pero si ya está en ventas, le va bien. Okay. Le va bien, la verdad. Ah, o sea que hiciste alguna plata ahí, ¿va? Pues sí, doctor, ¿de dónde cree que sacar el dinero que usé para que me bloquearan la tarjeta? Cuando freíste la tarjeta con Coldplay, ahora sí se explica. Bueno, pero de 15,000 lempiras. 15,000 lempiras en relación a lo que pudieras necesitar para tu canasta básica, ¿okay? En el caso de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, Rafael está ganando 15,000 lempiras y ya no es el 50%, ya no se le van por persona, a él no se le van 7,500 en comida, se le va mucho menos.
¿ya? Para satisfacer sus necesidades nutricionales, ahora el porcentaje del sueldo que necesita es mucho menos, o sea, le queda algún dinero sobrante para aumentar su entrada calórica. Vamos a dejar de lado otras cosas que son proporcionalmente iguales y ahora tenés más dinero para comer. ¿Y qué es lo que hace la gente en los call centers allá dentro del cubículo? No me comí unos Flaming Hot, doctor. Exactamente, o sea. Pero mira, ahí usted mira todo el mundo con bebidas energéticas, churros, baleadas ahí metidas por el CPU. Ajá, baleadas, una bolsa de chetos y aquellos teclados todos amarillos, anaranjados de polvo de cheto. Chocolate y toda cosa. Ya lo sé. Es que eso solo se venden en las máquinas que tienen. La gorda trabajó en call center, por eso que yo estoy haciendo la pregunta es retórica. Es retórica, ya todas esas historias la vi con la gorda. Ahora, el punto es que sentado ante esa computadora, aparte que ya te metías 2.500 calorías de base, más estás sentado y te puedes meter 2.000 más fácilmente tragando todo el día al lado de tu teclado, ¿ok? Y eso incluso no en un call center. Bueno, te das cuenta lo que representa el fácil acceso al alimento, ¿no? Un montón de calorías que la mayoría son lo que llamamos calorías vacías. Por ejemplo, el prototipo de la caloría vacía es tu churro. Puro carbohidrato, tiene una cantidad negligible de proteínas. Si tiene grasa, por cuestión de su manufactura, no es ninguna grasa esencial y básicamente es carbohidratos y algún saborizante artificial. O sea que básicamente ese es un montón de carbohidratos que debiste quemar como energía, pero que nunca vas a quemar y por lo tanto vas a convertir a grasa. ¿Ok? Y entonces, si te das cuenta, todos los calcenteros salen gorditos de ahí, ¿va? Sí, doctor, y más que está sentado 8 o 9 horas. Ok, porque entonces ya introdujiste una disparidad entre el consumo y el aporte, ayudado por el hecho de que estás metiéndote un montón de calorías vacías, pero que son recompensadoras a corto plazo. O sea, a mí me gustan los churros. Yo no lo voy a negar. Si me pones aquí una bolsa de Flaming Hots o de Doritos, por mucho que yo me las tire de un poquito más sofisticado, también voy a meterle la mano a los churros. Es más, para ese efecto, pudiera decirte, aquí mi favorito, ¿sabes qué sería? Que encontrar una de las, que ya no existen, bolsas grandes de churritos fiestas. ¿Te acuerdas de los churritos fiestas? Si los conociste. Yo no entiendo cuáles son los churritos fiesta, doctora. A todos le dicen eso. No, churrito fiestas, marca fiestas. Ya no existe la marca. Estaba, la fábrica estaba, donde ahora está la distribuidora, así, que venís para el desvío que agarrás para el Zapotal. Que hay un plantel blanco en la esquina, por donde está el puente a desnivel del Boulevard del Norte. Esa era la fábrica. ¿Ah? Por Inverno. Ajá. Exacto, por ahí, antes, en la mera esquina. En la mera esquina. Antes de llegar al Colonial del Boulevard del Norte, vaya, por ahí, frente al puente ese que está de los Castaños. Ahí era. Churrito Fiesta, que era hondureño, ¿ok? Dueño, era un señor. Ahí vivía frente. Y que estos, bueno, era el mejor churrito de la época de mi infancia y que se hicieron famosos porque fueron los primeros que hicieron un comercial animado en la televisión aquí en Honduras. ¿Okay? El de los churritos fiestas, voy a buscarlo en YouTube. Comerciales de los churritos fiestas, los del sabor encantado. ¿Ok? Y su superhéroe local, Pepito Fiestas. Pues el caso es que ese churro, lo que pasa es que, como te digo, lo compró la Pepsi, la división esa de Frito-Lay, que es parte de Pepsi, y bueno, la marca desapareció. Pero bueno, tuvieron ser
bolsa grandota también estaría comiendo churros. Disparidad entre ingreso y consumo, porque yo jamás voy a quemar las 400, 500 calorías que tiene una bolsa de churros que se van a ir en un momentito. Vaya, para ese efecto, Paola, ¿cuánto te toma desaparecerte una bolsa de Flaming Hots? Depende, doctor. Es que cuando como Flaming Hot es como que me estoy autosaboteando, porque me da como medio alergia, entonces depende. Ok, veamos tus opciones. Y todas son nutricionalmente malas. Ok, no, vamos a dejar que no te dé alergia por los Flaming Hot. Pero bueno, está la otra alternativa. Tómate una sopita. ¿Una así de vaso? Sí. ¿O esa Nor que tiene más sodio? No. La de vaso. Sopa de ramen. Tiene entre 450 y 500 calorías. Y en Japón, que es donde lo inventaron, consideran que eso es la más chatarra de la comida chatarra. O sea, lo ponen en una estima nutricional similar a la que nosotros ponemos los churros. ¿Okay? O sea, a un japonés, si te ve con esa sopa de vaso, eso es como decir la base, ¿ok? El ramen ese es la base para que vos hagas la sopa, pero a eso ellos le agregan vegetales picados, huevo, alguna carne o algo parecido, porque eso es, ¿sabes qué consideran? Cuando ellos nos ven tomando ese tipo de sopa, así nomás, tienen la misma impresión que si yo viera a una persona que sea un gringo cenándose un cerro de tortillas, pero sin sal, así, solo comiéndose las tortillas peladas. ¿Vos qué pensarías de eso? Es una caloría vacía. Dice, miren este bruto metiendo aquel montón de harina, de maíz en tortillas sin nada. Eso nutricionalmente es un desastre. Bueno, esas son las opciones que ahora estás metiendo, porque culturalmente te metieron la idea, sí, cosas que te dan cuando le voy a decir gorda, sopa, prepárate un paquete de sopa de ramen y por supuesto como entrada, ¿está bien? Lo que pasa es que no lo convertís en una parte constante de tu actividad de estar merendando, porque fácilmente te puedes meter 3000 calorías, o sea, meterte más en meriendas en una tarde que tus requerimientos diarios. O sea que ve por dónde te estoy llevando por el camino de la obesidad. Pero la cosa no termina ahí, sino que ahora viene el asunto cultural. Y aquí viene en parte la asimilación cultural y en parte viene cómo la percepción te cambia y te cambia hacia el camino de la obesidad. Empecemos por que viene Rafa, que es, como decíamos, sale hora de almuerzo del call center y se dirige al BK más cercano. Vas al Burger Acerrín. Ok. ¿Qué vas a pedir? Vamos a ver. Una Whopper. Una Whopper. Entonces, llegas ahí y ¿qué es lo que te ofrece el que está vendiendo las hamburguesas? Que es otro andamos el combo por 6 lempiras. ¿Cómo? No sé, doctor. Wendy es mejor. En Wendy's también te van a hacer la misma propuesta. Wendy's. Ok, perfecto. Que yo no lo hago. Porque ¿para qué me vas a agrandar el refresco? Eso es demasiado tonto, doctor. O sea, el refresco es refill y usted lo agranda. O sea, no. O sea, ¿qué? Para hacer menos viajes. Entonces empezamos. Porque, como te decía, la burrita del trabajador de hace 50 años tenía 500 calorías. Ahora, ¿cuántas calorías tiene la Whopper que pediste, Rafael? Sin contar las papas. Unas 700 por ahí. 960.
Es la mitad de tu entrada diaria de calorías. Y como es tan calóricamente densa, apenas te llenas con la Whopper. Las papas ayudan a llenarte, pero ahí agregas unas 300 calorías más y dejemos de lado el sodio. Entonces, ¿cuántas calorías tiene tu combo? Y el fresco con 1500, doctor. Infinitas. Porque nadie te dice que solo vas a refiliar el fresco una vez. Entonces, en promedio, si te estás metiendo viajes a la máquina mágica que dispensa refresco, fácilmente podés llegar a hacer una combinación de 2000 calorías en tu almuerzo. 2000 calorías, que era más o menos cercano a tus requerimientos diarios, te los metiste en un almuerzo y todavía no te llenaste. Porque el refresco, como agua que es, que favorece el vaciamiento gástrico, no contribuye mucho tiempo a la sensación de saciedad. Sin embargo, te metiste suficiente azúcar para crearte un problema de secreción de insulina. Vas a andar hiperinsulínico todo el día. Y cuando los niveles de glucosa caigan, los niveles de insulina todavía van a estar altos. Resultado, esta insulina, que es una hormona que te está descendiendo la glucosa, eventualmente va a hacer que la glucosa plasmática también empiece a bajar al ratito. Entonces, del subidón de azúcar y la respuesta insulínica, después vas a tener un crash y tu glucosa plasmática va a bajar. Y cuando tu glucosa plasmática baja, ¿qué sentís? Más hambre. Más hambre. O sea que ahí es donde vas a las 3 de la tarde a tu meriendita, meterte donas o meterte toda clase de cosas que son otra vez calóricamente densas para repetir el roller coaster de la dieta. Resultado, fácilmente puedes meterte 4 o 5 mil calorías en un día antes de que te diste cuenta. Y de paso, como es comida satisfactoria para tu sistema límbico, que cometiste una barrabasada nutricional. Resultado, vas a terminar obesa, ¿no? Y es lo que sucede, porque el problema es que cuando nosotros adoptamos la dieta occidental, le hace la dieta gringa, copiamos todo lo malo y no copiamos no muchas cosas buenas que tiene la dieta norteamericana. ¿Por qué? Porque ahora, en primer lugar dijimos, la combinación, la tormenta perfecta. Rafael, como call centero, ya tiene dinero para meterse un montón de comida calóricamente densa y, la verdad, barata. Y acordate, rápido, barato y bueno. Vos puedes tener cualquiera dos de los tres, pero solo dos. Y esta, bueno, ya dijiste, rápido, barato y bueno. Ya sabes por dónde te escogiste. 2, el marketing te está fomentando que busques la porción más grande. Y como la saciedad se obtiene con porciones grandes porque estabas acostumbrado a llenarte con algo que ocupaba volumen, pero tenía poca densidad, ahora tenés que llenarte con el mismo volumen, pero eso implica muchas más calorías. 3, no estás quemando lo que estás gastando. O sea que con eso tenés las condiciones perfectas para empezar a acumular kilos. Y luego el marketing y la cultura te empieza a fregar aún más. Porque bueno, ahí en el burger tenías refil ilimitado, pero mira cómo el tamaño de la porción ha ido trabajando en tu desventura. Y el ejemplo clásico es el refresco. Para ponértelo así, y creo que ya lo hablamos en algún momento. Originalmente, en la época de la infancia de mis padres, tu refresco normal era la Coca-Cola de 8 onzas, 250 cc. ¿Ok? Me va siguiendo. Cuando yo ya iba a la escuela, años 70, la Coca-Cola normal era la de 12 onzas. 355 cc. Y la otra era la Coca-Cola pequeña de 250. A mí me encantaba la Coca-Cola pequeña porque en aquel tiempo vivía yo en Guate. Y en Guate pues se considera, bueno,
se considera muy raro consumir refrescos así a diestra y siniestra, al estilo sanpedrano. Y de hecho eso es una costumbre que era más sanpedrana en aquel tiempo. Yo me recuerdo cuando fui a Tegucigalpa a estudiar medicina en mi primer año, que, bueno, segundo semestre, primer semestre que yo iba a Ciudad Universitaria, y andaba por ahí a las 7 de la mañana buscando qué desayunar, porque mi clase original era a las 7, entonces llego unos minutos antes, estaban abriendo las cafeterías y yo frustrado y arrecho porque todo el mundo desayunando café, lechitas con chocolate y todo, y yo en toda la universidad no podía encontrar una fucking Coca-Cola para desayunar, y todo el mundo se me quedaba viendo como bicho raro porque yo andaba buscando mi Coca-Colita del desayuno. Fueron días tristes de adaptarme al hecho de que en Tegucigalpa en ningún lugar venden cocas heladas a las 7 de la mañana. Confirmo, doctor. Herejes, por eso sí que Sí, a mí me sorprendió cuando yo me mudé aquí a San Pedro de que servían los desayunos así en las ventas con Coca-Cola y refrescos, y yo dije, uy. Petit déjeuner a la Sampedrone se llama eso en Francia, ¿verdad? Desayuno a la Sampedrana. Ok, entonces. Y doctor sabe francés. ¿Cómo? Sabe francés. De muelle. De cantina. ¿Cómo crees que aprendí un poquito de francés? ¿O dónde? ¿No fue en la Alianza? En Cuba. Sí, pero con mis amigotes franceses, etcétera. Por eso digo, francés de cantina. ¿Ok? No me pidas nada muy sofisticado y lo pronuncio re mal. Mi novia hablaba francés. Ella sí se graduó de la Alianza y todo. Y por supuesto se ponía a hablarme en francés con la intención que aprendiera, y terminaba enojada. Valeria habla francés, doctor. Oh. Qué bien, pues tendrás que enseñar, como te digo, yo maltrato el francés, ¿ok? Porque nunca lo estudié formalmente, he aprendido, como te digo, de muelle o viendo películas en la televisión, ¿eh? o leyendo con el diccionario al lado, pero bueno, hasta ahí más o menos. Pero entonces el caso es que, volviendo a lo de la influencia cultural sobre el desarrollo de la obesidad en este país. Como te digo, ya en los 70, ok, la Coca-Cola normal 12 onzas, la chiquita de 8, y a mí me fascinaban porque eran novedad para mí. Ok, cuando venía de vacaciones de Honduras, que todavía vivía en Guate, y me atravesaba como 20 Coca-Colas al día, porque además mi abuelita no decía nada, y allá, mis papás tampoco, porque sabían que allá en Guate era casi imposible encontrar en ese tamaño, y que por lo tanto era solo de vacaciones que yo me atiborraba de refrescos, después que vine a vivir acá. Bueno, y en aquel tiempo, la Coca-Cola familiar, oíme bien, introducida en las familiares, la Pepsi primero, después la Coca, y tenía 1 litro. Imagínate, 1 litro para una familiar, y la propaganda era que alcanzaba para toda la familia porque veían que estaba sirviendo 4 vasos de 240 y que quedaba 1 onza en el, ¿cómo se llama? 1 onza en el fondo de la botella de litro, ¿va? 960 más 40. Y que entonces decía la propaganda algo así como, alcanza para 4 vasos y un poquito de más. Y que se entendía que eso era la cantidad de líquido que vos consumías, de refresco que vos consumías con el almuerzo. Y que mi tío llegaba a almorzar y pasaba a comprar una Coca-Cola de litro para él, para almorzar, y todo el mundo se le quedaba viendo así como que dije, qué bestia sos, ¿cómo te vas a tomar 1 litro de refresco en el almuerzo? Ok. ¿Por qué? Porque te van educando o maleducando para que cada vez absorbas más refresco. Resultado, ahora,
Años después, años 80, empiezan las botellas de plástico. Ahora tu Coca-Cola normal es de 500, ¿correcto? La pequeña es de 500. Y en la mesa para almorzar ponían antes 1,5 litros. ¿Estás de acuerdo? Eso pasaba todavía, bueno, en los 90, principios de los 2000, que Paola iba al kinder, eso era lo normal, ¿correcto? Si en tu casa se bebía refresco en el almuerzo. O en el desayuno, como en mi casa, ¿eh? Nada, en desayuno no, doctor. ¿Vos qué crees que desayuna mi papá? Fresco caliente, así como café. Mi papá no se toma media taza de café, tal vez cuando mi mamá le da, pero en la mañana es lo que se zambe Pepsi o Coca. ¿De a quién crees que le aprendí? Y Emilio no se zampa refrescos porque la mamá lo mata, pero si cuando no está, sí se mete refresco de desayuno. Yo no le digo nada, por supuesto. Ahora, ya vas viendo, ahora progresaste a 500 la personal y 1,5, o sea, 50% más la familiar. Pasan unos años y ahora la Coca-Cola viene en versión, la familiar 2 litros. Mira cómo ya le vas aumentando, ya de 1 litro a 2 litros. Ahorita, por estos días, la Coca-Cola es, tu botella que pones en el almuerzo ahí es de 3 litros, ¿correcto? Habiendo pasado por la 2,5. Y tu refresco personal que ahora te quieren meter es la 1,25 litros. Ahora te estás metiendo vos solita en el almuerzo lo que antes se metía toda la familia. Ok, alguien me va a decir, no, que la Coca-Cola de litro y pico es para compartir. Pero generalmente yo la he visto compartida entre 2 de nuestros obreros del ramo de la construcción, ¿va? O sea, desayuno de albañil, mita y mita. Aún así son 625 cc. Que es más, o sea, ya va subiendo. Eran 500, ahora son 625 el medio refresco de esto. Si la mayoría de la gente ustedes están estudiando para su examen de bioquímica y tienen una 1,25 al lado, ¿correcto? ¿Ves cómo la propaganda te está metiendo el nuevo normal? Y ya anda por ahí la Big Cola, ¿verdad? Que es de 3,3. ¿Correcto? Pronto vas a tener 3,8 litros, o sea, 1 galón. No tarda en salir la del galón. Porque en México, por ejemplo, ya existe la Pepsi 5 litros. ¿Sabías? Supuestamente para las fiestas, pero esa gente se mete Pepsi a ese ritmo. Culturalmente aprendiste eso, como el 80% del costo del refresco embotellado es el envase. Ellos pueden venderte tanques cada vez más grandes de refresco a precio competitivo para que vos te estás metiendo más azúcar. Y como te están acostumbrando a una nueva saciedad con más cantidad, ahora los frescos chiquitos ya no te interesan. Fíjate que lo que era la Coca-Cola de 12 onzas, 350 normal de mi época, ¿cómo le dicen ahora a la 12 onzas? ¿Cómo le dicen a la 12 onzas ahora? Es la mini Coca, ¿no? Ahora te das cuenta del problema de la obesidad en nuestro país es el hecho de que hace unos años la Coca-Cola normal, o más bien la Coca-Cola grande es ahora la Coca pequeña. ¿Cómo ha cambiado este cuento, no? El problema es que la gente se lo traga, entonces la gente se traga el cuento, no necesariamente el refresco. Y lo que tenés es que aquí la obesidad como problema social es un problema sociocultural. No solamente es un problema fisiológico. ¿Por qué? Porque me dirás, ok, ¿qué pasa con esa gente que tiene un problema de saciedad? Solo hay una causa demostrada de obesidad
que es, vaya a decir congénita, y es un defecto de receptor, en la cual unos cuantos niños tienen un defecto del receptor MCR4. Este receptor MCR4 implica que como está deficiente este receptor que tenés acá, no tenés un mecanismo de saciedad, o sea que el estímulo por POMC, por propio melanocorticotropina, no suprime la ingesta de alimentos, entonces esta gente pasa comiendo y comiendo y comiendo y no tiene saciedad. Pero ¿cuánta gente podrá tener un defecto de receptor de este tipo? Muy poca. Esa gente sí tiene, de hecho, una obesidad porque básicamente nunca se llenan, nunca se sacian, pero son la excepción y no la regla. Ahora, los demás factores de regulación que se afectan son básicamente esos y una poca gente que tiene un defecto del receptor de leptina, en el cual tienen una insensibilidad congénita, por así decirlo, a la leptina, y aunque su tejido graso responde a la presencia de alimento, su hipotálamo no detecta eso y no recibe el mensaje y por lo tanto no bajan el apetito, pero son muy raros. Ahora, el 99.99% de los casos de obesidad que ves aquí en nuestro medio son básicamente mediados por una ingesta excesiva de alimentos que es voluntaria. Es un problema culturalmente mediado, ¿ok? Ahora sí me va siguiendo cuál es el asunto, cuál es el problema. Que la intervención que haces no es fisiológica, la intervención que haces es psicológica, es social. ¿Por qué? Porque de repente estamos viendo que, ahora, ¿cómo determinar, por ejemplo, que alguien está en peso o no? Y aquí es donde vemos, decir, bueno, si tomamos esa medida, entonces vamos a hablar de, ¿cómo se llama? Vamos a hablar del índice de masa corporal, ¿ok? Y entonces vamos a definir índice de masa corporal como lo siguiente. Peso, vamos a ponerlo acá. ¿Dónde estoy? Espérame. Para terminar esto, porque ya de hecho ya hablamos bastante sobre el asunto. Ahora, para definir, porque esta fórmula sí les va a servir. Índice de masa corporal. Peso en kilogramos. Doctor, la pantalla. Ya la voy a... sí, espérate, déjame nada más ponerlo. Entonces, es que había apagado el compartidor. ¿Está compartida? Bueno, es que no sé si es que a mí no me ha cargado, pero me sale en negro. Espérate entonces. Espérate, déjame ver. Es que yo no sé por qué a veces si comparto toda la pantalla sale bien, pero si solo comparto la ventana no quiere cargar. No sé, programas babosos. Déjame ver. Ahora sí. Hoy sí. Ok, índice de masa corporal lo vas a medir como un número, como un escalar. Peso en kilogramos sobre estatura en metros al cuadrado, ¿ok? Y esto te va a dar un valor X. Valores normales de 25 a 29, ¿ok? Esto es normal. Mayor de 30. Ok. Mayor de 30 o igual a 30 es obesidad. Ok. Bueno, corrijo. Corrijo. Perdón. 25, 29, perdón. Espérame. Déjame corregir esto. Doctor, es que es sobrepeso.
Sí, eso es lo que iba a decir. Eso era lo que te iba a decir. 25-29 es sobrepeso. Por eso te dije, déjame corregir. 25-29 es sobrepeso. Menor de 25, perdón, así. Menor de 25 es normal. Menor de 19, ¿ok? Déjame borrar acá. Menor de 19 está por debajo de peso, ¿ok? Porque también te ayuda a... es que estaba poniendo mal. De 20 a 25, normal. De 25 a 29, sobrepeso. Mayor de 30 es obesidad. De hecho, empezás en obesidad grado 1. De 30 a 35. ¿va? De 35 a 40, obesidad grado 2. Y mayor o igual a 40, obesidad grado 3, o lo mismo decir obesidad mórbida. Obesidad grado 3, de hecho, es un diagnóstico ya aceptado y es criterio para intervención. Bueno, intervención no quiere decir necesariamente quirúrgica, pero todo obeso mórbido es literalmente un paciente con un problema de salud múltiple y es, de hecho, ya se considera un diagnóstico de riesgo para todas las cosas posibles. Ok, ahora, este índice de masa corporal tenés que tener cuidado. En primer lugar, solo es válido en adultos mayores de 18 años, porque la proporción de peso corporal no funciona bien cuando estás en la adolescencia o en el crecimiento, porque ahí vas a tener fases donde tu índice de masa corporal va a variar. Y no es válido tampoco en pacientes con masa muscular muy grande, aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que tener cuidado con algunos pacientes. Por ejemplo, viene un tipo físico-culturista con mucha masa muscular y su índice de masa corporal va a ser de hecho mayor que de alguien de similar estatura y que está gordo y fuera de forma, porque la grasa es menos densa y pesa menos que el músculo. Por lo tanto, esto no se aplica a los extremos. Masa muscular extrema te va a dar índices de masa corporal ligeramente elevados. Lo único que nunca van a salir como obesos, pero te puede salir un tipo con mucho músculo y salir como sobrepeso, porque de hecho es más denso, ¿ok? De hecho es más denso, o sea que con cuidado con eso. Pero en general, si tenés un índice de masa corporal mayor de 30, se considera obeso, independientemente de cualquier otro factor, ¿ok? Es más, en niños se puede decir que si tenés índice de masa corporal mayor de 30 en niños, es obeso independientemente de la edad, aunque los criterios ahí cambian un poquito. Pero sí, si llegan a ese punto de exceso de masa corporal, sí, aunque la definición esté en discusión, pero igual hay que hacer algo, ¿ok? Esos son, de hecho esos niños no solo van a consejería nutricional, sino que muchas veces van a algún tipo de consejería psicológica, ¿ok? Porque generalmente, porque tenés que investigar si esa, ¿cómo se llama? Esa exceso de peso, esa ingesta alimentaria aumentada es respuesta al estrés o respuesta al abuso o algo así, porque sí se han visto niños que comen en exceso porque, por ejemplo, como respuesta compensatoria, porque lo están bulleando en la escuela o una cosa así, ¿ok? Pero en un adulto, normalmente índice de masa corporal, como decíamos, de mayor de 30 se considera obeso bajo cualquier criterio, y mayor de 25 se considera
con sobrepeso, con las excepciones hechas cuando tenés extremos de masa muscular, valiendo la redundancia, ¿ok? Y por supuesto, esto es una medida general, o sea, no necesariamente el tener un índice, particularmente en el límite de 25, implica enfermedad, ¿okay? Pero sí son pacientes para vigilar o para consejería nutricional. Bueno, entonces, aquí quedemos, ¿va? Para temas de tratar, yo creo que estamos más que cubiertos. Recuerden, de cualquier manera está los videos ahí para echarle una mirada donde completamos este asunto. Entonces, la convocatoria, bueno, ahorita la voy a hacer para mandarla oficialmente. Y ¿cómo se llama? El examen entonces el lunes a las 8, segundo piso del 5, ¿ah? Ahí nos vamos a reunir independientemente. No era el martes, doctor. ¿Cómo? No era el martes. Lunes, Paola, y lo que va a pasar es que si me seguís historiando lo voy a adelantar para el domingo, aunque se enoje tu mamá. No me hagas eso, doctor. Ok, lunes a las 8. Ok. Y no, acordate que a estas alturas ya sabes que si querés andarme, ¿cómo se llama? Probando qué tan corto es qué tan corto, qué tan sensible es mi fusible, es pedirme que yo posponga el examen. O sea que lunes, ok, con los temas hasta el tratado hoy, y recuérdense de los videos. Segundo piso del 5, porque aunque obviamente no, como de costumbre, no me ha avisado dónde es, pero aparentemente ese es el sitio que siempre está disponible para examinar. Le cuento, doctor, que hoy sin querer abrimos un aula en el EUX, y si por alguna razón no están abiertas las del 5, el aula 101 del EUX está abierta. Sí, pero yo no voy a dar clase ahí. Yo no voy a dar examen ahí. En primer lugar, porque están las bancas, ahí no puede haber separación. Uno por mesa, doctor. No, porque no hay 21 mesas. No hay 21 mesas. Hay 8 mesones por aula, o 12. 8 o 12 mesones por aula. Aunque te ponga extremo con extremo de un mesón, no tenés, ¿cómo se llama? Aún así serían 16 personas. ¿Dónde sentás a las otras 5 personas? No cabe. 1, 2. Nunca he recibido clase en esa posilga, porque no hay otra manera de decirles. No, doctor, pero no quería entrar. La temperatura ambiental llega a los 40 grados. Y todas sucias las aulas. Bueno, es que todo el campus está sucio. Ahí sí una no ofrece ventaja sobre la otra. Pero mira, te voy a comentar qué es lo que pasa con esas aulas que tanto los ilusionan ustedes. Son una porquería. Mira, las aulas esas las diseñó el imbécil arquitecto experto en diseño de facultad de medicina. ¿Cuántas facultades de medicina hay en Honduras para decir que esté diseñado siquiera una? Porque la que estaba en Tegucigalpa, quien la diseñó lo hizo antes que naciera, ¿va? Eso es de los años 60. Doctor, y la de la católica no la cuenta, doctor. No, o sea. En primer lugar, eso no es universidad. Número 2, tenés lengua vos de llamarle a eso una facultad de medicina, ¿va?